Continuamos. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El ministro de Agricultura de Colombia, Juan Camilo Restrepo, habló con el periodista Carlos Sanabria sobre desarrollo rural, el primer tema en discusión en la mesa de diálogo entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC. Restrepo recalcó que ni las políticas agrarias ni la propiedad privada serán temas en las conversaciones con las FARC. El ministro Restrepo aseguró también que las FARC han despojado de 800.000 hectáreas a los campesinos colombianos y le hizo un llamado al grupo criminal para que cambie el tono amenazante que expresó en Oslo ahora que inició el proceso de paz en La Habana. El desarrollo rural es el primer punto que el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC están dialogando en La Habana, Cuba. Las partes acordaron que lo que suceda en el campo colombiano en los próximos años, tras una eventual desaparición de las FARC como grupo armado, será clave para una paz duradera. Los puntos en discusión son acceso y uso de la tierra, programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria, sistema de seguridad alimentaria. Ambas partes demostraron que los enfoques sobre el agro y la explotación de los recursos naturales en la vasta área de producción agrícola son diferentes. Aquí ni se va a negociar la propiedad privada, ni el modelo de Estado, ni el modelo de desarrollo económico. En materia específicamente de desarrollo agrario, lo que hay es una propuesta del gobierno. Para las FARC, Ejército del Pueblo, el concepto tierra está indisolublemente ligado al territorio. Son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos, vitales de toda la nación. La agenda agraria de las FARC tiene notables coincidencias con el llamado socialismo del siglo XXI que profesa el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sobre todo en lo que tiene que ver con la nacionalización de los recursos naturales. Aprobado, exprópiese y pásese a propiedad patria. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza, como fuente de información genética, no puede ser convertida en botín de las transnacionales. Por su parte, el gobierno colombiano llega a la mesa con políticas en marcha como la restitución de tierras a los productores agrícolas que han sido víctimas del desplazamiento por parte de grupos armados. Al 1 de noviembre de 2012, el gobierno recibió 26.684 solicitudes de restitución de predios, que significan casi 2 millones de hectáreas. Por el lado de la extrema izquierda, ¿quién se opone a esto? La propia guerrilla. Porque les estamos quitando sus argumentos, les estamos quitando sus banderas. El ministro de Agricultura en Colombia lidera una política que ha sido considerada clave para lo que será la consolidación de una paz, de la seguridad duradera en una Colombia después de los diálogos con el grupo terrorista de las FARC. Es la política de restitución de tierras y por eso nos acompaña el ministro hoy aquí en el programa La Noche. Ministro, gracias y bienvenido. Muy buenas noches a todos ustedes. Quiero comenzar refiriéndole una noticia que su despacho produjo hace algunas semanas, la demanda de restitución de tierras, 17.000 hectáreas en el Meta. ¿Qué es lo que va a pasar con esas tierras? ¿Qué fue lo que ustedes demandaron? Bueno, esta es una de las muchísimas demandas que ya hemos puesto en todo el país. Más de 400 van en este momento. Estas demandas las hacemos en acompañamiento de las víctimas que reclaman haber sido despojadas de las tierras. Y como lo prevé la ley, son unos jueces agrarios los que deben decir la última palabra. En este caso del Meta, se trató de unas 16.000 hectáreas que reclamaban 18 familias, en donde el despojador fue las FARC. Esta ley la estamos aplicando por igual rasero, independientemente de cuando el despojador fue las FARC, como cuando lo fueron los grupos paramilitares u otros grupos. Esta es una ley conocida como la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la estamos aplicando con todo vigor, no tiene antecedentes en la historia jurídica de Colombia y estamos muy complacidos de que ya se empiecen a ver los primeros resultados. Esta demanda es significativa porque precisamente como usted lo indica, son hectáreas
demandadas, despojadas por las FARC. Y estamos en curso de estos diálogos entre el gobierno colombiano y este grupo criminal. Sin embargo, por otro lado, hay un sector que cuestiona que el desarrollo rural sea negociado con estos grupos. ¿Por qué el gobierno considera que las FARC son un interlocutor válido para hablar de desarrollo rural y de pronto no lo hace con las comunidades campesinas, como recogimos algunas voces previas a esta entrevista con usted, señor ministro? Cuando estamos hablando de las demandas que el Ministerio de Agricultura puso en acompañamiento de las víctimas ante los jueces agrarios para que las víctimas, recuperaran sus tierras, le está dando cumplimiento a la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esa ley es una ley vigente de la República, es una ley que no se negocia, sino que como corresponde con todas las leyes vigentes, se cumple, como lo estamos haciendo. Por lo tanto, todo lo que se denomina genéricamente restitución de tierras no está en negociación en ninguna mesa, ni aquí en Bogotá, ni en Oslo, ni en La Habana. Y la estamos aplicando esta ley, como ya lo he mencionado, con igual rasero, independientemente de quién fue el despojador. Las FARC, los paramilitares, otros. Cosa diferente, bien distinta, que en ningún momento conduce a no aplicar esta ley o aplicarla con mayor lenidad para unos grupos y no para otros, es las políticas agrarias, el desarrollo rural. Eso se convino que fuera objeto de los 5 puntos que se van a desarrollar en las conversaciones de La Habana. Pero igualmente, los temas de desarrollo rural los venimos conversando, acordando profusamente con otros estamentos diferentes de las FARC. Por ejemplo, la ley de víctimas, la ley de desarrollo rural y de acceso a tierras, que es una pieza muy importante, la estamos consultando en este momento con los indígenas, con los afrodescendientes. Infinidad de foros con comunidades campesinas, naturalmente, con las centrales campesinas como la NUC y el FANAL, con todos ellos y la CGT, con todos ellos se ha intercambiado ideas y lo seguiremos haciendo. De manera que lo que es muy importante es tener en cuenta la restitución de tierras, en tanto en cuanto es un mandato de una ley de la República, no está sometida a negociaciones con las FARC. El vocero del gobierno en estas negociaciones, el doctor Humberto de la Calle, pues así también lo ha indicado, incluso ha ido más allá y dice que el modelo económico de Colombia no está en juego sobre la mesa. No estamos discutiendo el modelo de desarrollo económico, no estamos discutiendo la inversión extranjera. Para que eso se discuta en la agenda colombiana, las FARC tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones. Pero, ¿cómo entender, ministro, en un país que ha basado su desarrollo en el agro, en la producción cafetera, en el campo ganadero, que en esta mesa no se está discutiendo precisamente el modelo económico? ¿Cómo explicar esa afirmación? Bueno, el gobierno quiso deliberadamente que estas conversaciones no estuvieran ni abiertas indefinidamente en el tiempo, para que no cayéramos en lo que alguna vez Álvaro Gómez Hurtado denominó el Estado dialogante, sino que el propio presidente Santos ha dicho: nosotros querríamos que esta sea una negociación de meses, no de años. Pero también, a una mesa de negociaciones no se puede ir a hablar de lo humano y lo divino, de este tema y del otro, enciclopédicamente, porque entonces nunca se llega a ningún acuerdo, o se vuelve interminable. Esa es la razón por la cual quienes convinieron la agenda con las FARC a desarrollarse a partir de esta semana en La Habana, dijeron, y la FARC estuvo de acuerdo, pongámonos, circunscribamos, encajemos las negociaciones en 5 puntos precisos, no más. 5 puntos trascendentales, naturalmente. Ahora, ya veremos con qué resulta las FARC. Claro. Ministro, pero en el punto del desarrollo rural, para usted, ¿qué sería un acuerdo bueno que produzca esta mesa? El gobierno tiene una agenda. Este gobierno ha realzado por primera vez en años la importancia del desarrollo rural.
que no es otra cosa que mejorar el bienestar de 15 millones de colombianos que viven en ámbitos rurales. Haya o no haya acuerdo con las FARC, se acuerden o no puntos concretos con ella, prosperen o se frustren las negociaciones, el gobierno tiene su agenda y por lo tanto proseguirá en sus políticas de desarrollo rural, que son muchas. Están plasmadas en leyes, en presupuestos, en medidas administrativas, en gestiones de política pública. Vamos a seguir y le vamos a contar a las FARC cuál es en lo que estamos trabajando y veremos ellos qué opinan y si hay algún punto de convergencia que conduzca a la paz, pues magnífico. Pero ese punto irá en la misma dirección de lo que ya viene haciendo el gobierno en grado superlativo con relación a lo que se venía haciendo en gobiernos anteriores para mejorar la condición de vida de la ruralidad. El jefe negociador del gobierno colombiano, el doctor Humberto de la Calle, también ha dicho que aquí no hay nada que negociar, es simplemente una mesa de diálogo que se abre sobre 5 puntos muy exactos de la agenda. En ese sentido, pareciera que no llegaremos a un punto final. ¿Cuál sería ese punto final en este tema del desarrollo rural? Lo que es muy importante recordar es esto, el gobierno ha tomado la cautela muy importante de que estas negociaciones que se prosiguen en La Habana no comprometan institucionalidad, territorialidad, modelo económico, y tampoco se desactivan las Fuerzas Armadas en su combate a la guerrilla. De manera que si llegaren a no fructificar las conversaciones de La Habana, el gobierno habrá seguido con su agenda y simplemente no echará de menos no haber intentado la paz bien supremo de Colombia, pero sin que en ese intento esté comprometiendo nada grave ni nada sustancial de los puntos que le he mencionado. Sí, sin embargo, pues queda como en el ambiente precisamente que va el gobierno es hablar con las FARC, a informarles lo que ha hecho, y las FARC no estarían pidiendo algo a cambio para poder dejar las armas, para insertarse en la democracia. Eso es lo que de pronto no se entiende. Por eso le pregunto, ¿cuál sería el punto final? Seguramente, ellas pedirán algo. Entre otras cosas, lo que hay que ver es si al interior de la sala donde se prosiguen las negociaciones en privado, como está previsto, van a mantener el mismo tono ampuloso y retórico del discurso de Iván Márquez en la inauguración. ¿Qué va a pasar cuando las cámaras de televisión y los micrófonos queden por fuera? ¿Van a tener ese tono retórico o uno más pragmático? Pero no me puedes anticipar en qué va a pedir las FARC, cuál va a ser su planteamiento. El gobierno tiene el suyo, es de público conocimiento, está en las leyes, está en las políticas. Veremos qué dicen las FARC, a ver si hay algún punto de convergencia. Las FARC tienen acusaciones, no solamente en Colombia, sino en los Estados Unidos y en varios países, de narcotráfico y de poseer tierras para los cultivos ilícitos. ¿Qué va a pasar con esas tierras en la eventual dejación de las armas y la desmovilización de las FARC? Todas y cada una de las tierras que hubieren despojado por violencia, por engaño, por coacción o por constreñimiento las FARC a los campesinos, y estos hubieran puesto la reclamación correspondiente, será restituida a los campesinos. Aquí no estamos negociando de ninguna manera, vuelvo y lo repito en esta entrevista, que se va a aplicar con mayor lenidad o laxitud la ley de restitución de tierras porque el despojador fue las FARC. No, tan despojador fue las FARC como los paramilitares, y tan víctimas son a los que les quitaron las tierras los paramilitares como las que les quitaron la tierra las FARC. Por último, ministro, y agradeciéndole su tiempo, ¿usted es optimista o moderadamente pesimista con lo que suceda en La Habana en las próximas semanas en estos diálogos de paz? Yo soy muy moderadamente optimista. Ministro, gracias. Gracias. Vamos a una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Ya continuamos para seguir debatiendo la expectativa en Colombia y en América Latina ante el proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC.